Bueno, mientras Gonzalo se activa el micro y presenta el acto, yo voy a Se me ha aprovechar ido la pizza. un minutín muy breve, aunque sería muy raro que ahora a estas alturas ya nadie hubiera utilizado alguna de estas plataformas de videoconferencia, pero bueno, voy a dar unas brevísimas instrucciones, nada, un minutín. Daros primero la bienvenida a todos y las gracias por estar aquí. Y pediros que por favor silenciemos nuestros micrófonos cuando comience la mesa y empiecen a hablar para que no haya rebote del sonido y lo escuchemos mejor. El vídeo no es necesario quitarlo porque normalmente la plataforma soporta bien esa información, excepto quien tenga poca cobertura, no se dice, poca ancho de banda, que sí que el tener los vídeos de todos los demás puede que le estorbe. Y después de las presentaciones que van a hacer los miembros de la mesa, habrá preguntas, pero antes, conforme queráis, pues hay un chat abajo, en las funciones de abajo de la plataforma, pone chat, ahí se abre y se pueden ir indicando las preguntas que se quieran hacer a los ponentes o las cuestiones que se quieran comentar o, en fin, cualquier cosa, cualquier contribución. Y bueno, pues nada, dar las gracias y ahora Gonzalo, que imagino que ya sí que estará activado, pues va a presentar el evento y a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Gracias, Concha. Antes he empezado a hablar sin activar el micro. Al revés de lo que debe hacer todo el mundo, que debe tenerlo apagado, ¿vale? Cuando no va a hablar. Bueno, agradecer a Concha Faveiro, la presidenta de SEAE, por participar en la organización también de este evento, que surge de Agroecology Europe a través... Ahora se me está metiendo el audio de alguien aquí. Ya. Agroecology Europe, en el que hemos reunido a 3 ponentes del ámbito agroecológico ibérico para hablarnos de distintas estrategias desde la agroecología para el bien sea secuestro de carbono, bien reducción de emisiones de carbono, ¿no? Bueno, el encuentro está organizado, como os decía, con el apoyo por Agroecology Europe, en colaboración con SEAE, y tenemos el apoyo financiero del programa LIFE, de la Fundación France y de la Fundación Borg Bonterre de Citizen. Los ponentes, como os comentaba, son, vamos a cambiar un poco el orden previsto. Jesús Lázaro sería el primero. Jesús Lázaro es viticultor ecológico en la Ribera del Duero, en concreto en la provincia de Burgos. Primera explotación de viña ecológica de la Ribera que fue certificada hace ya más de 20 años. Él, aparte de ser un pionero en la agricultura ecológica, no solo en viticultura, sino también en horticultura, hace distintas innovaciones, como puede ser la tracción animal, que también la practica en algunas viñas, lo contará luego brevemente, y también hace uso de cubiertas vegetales, tanto en los cultivos permanentes como en cultivos anuales de cereal en secano. Luego intervendrá María Catalán. María Catalán es bióloga, trabaja entre la empresa privada Activa Sociedad Cooperativa y la Universidad de Extremadura. Está realizando el doctorado sobre el manejo adaptativo o manejo holístico, ¿vale? Que es una estrategia de pastoreo, una de cuyas virtudes precisamente es el secuestro de carbono en el suelo, en lo cual ella luego nos aportará información y datos. Y por último cerraremos la sesión con Alfred Ferrís, actualmente secretario de la Asociación Nacional de Tracción Animal, Anta la Esteva. Alfred, yo creo que es la persona que más ha hecho por la divulgación y la formación en tracción animal en la península. Yo le conozco precisamente de este contexto y él pasa gran parte del tiempo en la Rioja Alavesa, aunque también, bueno, pues pasa por Elche de la Sierra y por cualquier sitio que le llamen, porque no sé si se lo habrá variado, pero desde luego ha sido el gran apóstol de la tracción animal en la península y por tanto no hay mejor que él para comentarnos de esta vuelta, ¿no? En cierto modo a los orígenes, ¿no? En cuanto a las labores agrícolas. Entonces, sin más dilación, si os parece, comenzamos con Jesús Lázaro. Jesús tiene algo de prisa, por tanto, después de su intervención nos ha pedido que sean ya las preguntas, mientras que en el caso de María Catalán y Alfred esperaríamos al final de sus 2 intervenciones para hacer el coloquio de manera conjunta. Entonces, Jesús, sí. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bien,
Se oye bien, ¿no? ¿Se oye bien, Gonzalo? Sí, sí, perfecto, perfecto. Vale, Se oye bien y se ve bien también, las dos. vale, pues buenas tardes a todos. Casualmente estamos en una finca que se va a plantar ha estado de alfalfa, se va a plantar de sembrar de patatas. Y bueno, lo que hacemos es pues evitar el mínimo laboreo, pero claro, en las tierras de regadío, con la fertilidad que tienen, pues las hierbas pueden ser un problema. Entonces lo que estamos haciendo ahora es ya hemos cambiado el vallado para cambiarlas cada día una porción de tierra, en concreto 25 áreas, metemos 100 ovejas. 100 ovejas y unas 30 cabras. Es lo que tenemos ahora y lo que vamos a ir metiendo en distintos días, cada día una puesta. Claro, todo esto surge por el planteamiento de por qué tenemos que labrar las tierras. Siempre arrastramos toda esa cultura del labrado del suelo, que lo hemos visto en nuestros pueblos, lo hemos visto en nuestros mayores, y lo hemos visto, pero sobre todo últimamente, porque si echamos cuenta atrás, nos damos cuenta que tampoco labraban tanto, ¿no? Yo cuando he empezado a hacer, sobre todo en secano, el tema de después de la cosechadora, meter las ovejas y sembrar directamente, una vez que llega el otoño, directamente sin tocar nada a la tierra, pues ha habido algún señor mayor que se me ha acercado y dice, si esto que estás haciendo tú ya lo hacíamos antes. Cuando se sembraba el trigo, se sembraba sobre el rastrojo de las leguminosas, aquí eran los yeros lo que se sembraba directamente, o sea, se hacía el surco, se echaba la semilla y se tapaba la semilla, ¿no? Con lo cual tampoco es que estemos descubriendo nada nuevo, lo que ocurre es que ha desaparecido del ámbito de nuestros campos, ha desaparecido una protagonista que me parece que es indispensable, que es la oveja. La oveja aquí en estas tierras era lo que limpiaba los cultivos, decía el refrán, la oveja va detrás del segador y delante del sembrador. Era sin lugar a dudas el mayor artífice que había de que los campos estuviesen aptos para que con muy poquito esfuerzo de tracción, gastando muy poquita energía, se pudiesen sembrar. Tal era así que otro refrán decía antes, sin orejas que sin ovejas. O sea, era tal el amor que se le tenía, el amor y la necesidad que se sentía por este animal, que estaba totalmente integrado y totalmente acoplado a lo que sería el cultivo cerealista en la meseta, ¿no? En la meseta. Lógicamente, esto ha desaparecido, ha cambiado totalmente el planteamiento. Ahora, aquí desde 2004, en mi pueblo, hasta hace 2 años que adquirimos nosotros estas pocas ovejas, pues no ha habido nada ganado. No ha habido nada ganado. Incluso hemos tenido algún pequeño problema en tierras públicas por el tema de que con este tipo de pastoreo iba a ser tremendamente agresivo, que íbamos a dejar todo erosionado, que cuando han venido las lluvias solo con un año de ejemplo, se han dado cuenta que la cantidad de hierba que nace, la cantidad de hierba verde, la cantidad de cómo se tapiza el suelo y cómo va cubriendo todas esas pequeñas calvas que se iban formando debido a justamente que no había ovejas, pues vamos, yo creo que no hay cosa mejor que demostrarlo con la práctica. Bien, aquí, como ha dicho Gonzalo, nosotros en nuestra finca, nuestro trabajo consiste en 2 cultivos, sobre todo 2 cultivos, 3, vamos a decir. Uno sería el viñedo, otro sería el secano y otro sería el regadío, que es donde estoy ahora. Ahora mismo estoy al lado del río, ¿no? En el viñedo, uno de los mayores problemas que hay en el viñedo generalmente es el exceso de laboreo. El exceso de laboreo, pues debido a 2 factores fundamentales, a que es muy barato, en cuestión de tiempo, comparando con la rentabilidad, el labrado del viñedo, y que se ha incorporado un concepto erróneo que es el mantener las tierras limpias, o sea, el concepto ese de tierra limpia. Completamente la tierra no tiene que tener ninguna hierba, pero más que nada por la presión social, ¿no? Porque el agricultor que tiene hierbas pues es un guarro, que no gasta tiempo, que es un vago, que lo demás. Claro, nadie se plantea que si luego tienen que recurrir a quelatos de hierro o tienen que recurrir a correctores por déficit de oligoelementos o de minerales en las viñas, eso es un agricultor moderno, ¿no? Un agricultor moderno es el que va a la farmacopea de las plantas y agarra con todos los productos que necesita para
para echarlo a las viñas. Sin embargo, si evitas esos problemas, parece que no, que estás anticuado. A mí una de las cosas que más me llamó la atención es que mirando en viñedos viejos, el patrón que se utilizó en viñedos, el patrón es donde se injerta la viña hasta 1900 más o menos, se plantaba cogiendo un palo, un trozo de sarmiento y metiéndolo en la tierra, pero a partir de ahí llegó la filosera y hubo que injertarlas sobre pies de lo que se llama vitis americana, ¿no? De esas hay varias familias y unas son más resistentes que otras a un problema serio aquí en las tierras calizas, que es la clorosis férrica. Bueno, pues yo tengo tierras con una clorosis férrica de un 30%, con lo cual tendría que plantar siempre patrones resistentes a la clorosis férrica por encima del 30%, que ya son muy poquitos, ¿no? Claro, y yo iba a viñedos viejos y me encontraba que los patrones que había eran menos resistentes. Era el Riparia y el Rupestri de Lot, y como mucho resistían un 11% de clorosis férrica. Digo, ¿cómo es posible que antiguamente no tuviesen problema de clorosis y ahora sí que tengamos problemas de clorosis? Y la historia era que antiguamente la viña se labraba en marzo o abril y se volvía a labrar en junio, y no se tocaba más. El refrán decía, pódame en marzo, árame en abril y échame a dormir. Y el que no vinares hará la segunda vez, no empina, no bebe, ¿no? Con lo cual llegamos a la conclusión de que lo que estaba ocurriendo ahora es que había un exceso de, bueno, eso ya se sabía, ¿no? Un exceso de laboreo, y eso era lo que estaba ocasionando los problemas en los viñedos, los problemas en las vides y al final los problemas en los vinos. Una tierra que está muerta sin microorganismos, pues tiene ese problema. En el secano íbamos a lo mismo, o sea, vamos al refranero, que el refranero es, desde mi punto de vista, es como la gente no sabía leer, la mayoría, pues es una herramienta, un libro abierto, ¿no? Un libro abierto sin escribir, pero que alguien muy acertadamente pues hacía un pareado para que la gente lo recordase con facilidad. Por ejemplo, si quieres coger pan, vina por San Juan, ¿no? Ya tenemos ahí el pareado y la gente se acuerda cuándo era el momento en el que había que dar el segundo pase a los barbechos, ¿no? Si quieres coger pan, alza en marzo y vina por San Juan, decía el refrán. O sea que estamos llegando a que el momento de labrar era en marzo o abril, ¿no? En marzo o abril, tanto la viña como los barbechos, como levantar la rastrojera, ¿no? ¿Por qué en marzo y abril? Pues porque es el momento en el que tenemos flores en el campo y en ese momento tenemos microorganismos salivadores, microorganismos que no van a hacer agregados de tierra. Es el momento adecuado para que activar, digamos, todos esos microorganismos que vamos a conseguir, pues tener una tierra más porosa, tener una tierra más viva, pero una tierra capaz de alimentar las plantas. Y esto en todos los cultivos es muy importante, pero en el viñedo cobra una importancia mayor. El vino es un producto que se le cata, se le mira mucho. Continuamente se están sacando matices, ¿no? Y un poco, aunque ha habido corrientes en determinados años, lo que se buscaba era la homogenización de un producto, ahora lo que se busca, y creo que es la lógica, es diversificar el producto, ¿no? Cada producto tiene que ser fiel de la tierra que le pare, ¿no? Como las personas tenemos que ser reflejo del sitio donde hemos nacido, de la genética que tenemos y de todas las cosas, ¿no? Sería absurdo caminar hacia una homogenización, ¿no? Pues en el viñedo se estaba haciendo con unos resultados, pues al final aburridos, ¿no? Aburridos porque pues todo era absolutamente lo mismo. Con lo cual, claro, se ha llegado a la conclusión, y eran cosas que ya se decía hace muchos años, que los microorganismos del suelo, los microorganismos de la tierra ayudaban a sacar unos perfiles de los vinos únicos. Lo que en Francia llaman el terroir, que aquí tenemos palabras para decirlo, como es terruño, como es características particulares de cada suelo y demás. Con lo cual estamos en que encontramos que ese tipo de herramientas, que es lo que los edafólogos, empezaron los edafólogos franceses, Bourguignon, Yves Hérody y compañía, pues empezaron a decirlo, y yo cuando les escuché a estos hombres dije, joder, si es lo mismo que estaba diciendo el refranero popular, tenemos unos momentos para labrar, ¿no? Entonces, esos son los momentos adecuados, cuando tenemos microorganismos en el suelo y nos tenemos que olvidar de labrar más veces. Claro, entonces, ¿de dónde viene esta cultura del exceso de laboreo? Que antiguamente, lógicamente, no se lo podían permitir porque no tenían recursos ni tiempo para hacerlo, porque los días de labrado, si vas con un animal en estas tierras que ahora mismo, pues debido a que llevamos ya pues 40 días sin lluvias, después de unas lluvias bastante intensas después de la nieve, este año hemos tenido la mala suerte, entre comillas, ¿no? Es la característica del año, que la nevada esta de la Filomena, que aquí también nos llegó, no tan fuerte como en Madrid,
Tuvimos mínimas de 14, 15 bajo cero, que podían ser muy buenas para huecar el suelo, pero esas mínimas fueron con el suelo cubierto con 30 centímetros de nieve, con lo cual el suelo no pasó frío. No pasó frío cuando se quitó la nieve, se quitó con lluvia a los 20 y tantos días de la nevada, y cuando se quitó con lluvia cayó lluvia fuerte. Cayó lluvia fuerte y esa lluvia fuerte pues ha dejado el suelo duro, ¿no? Ahora tenemos contrastes, se ha levantado el aire del norte, tenemos contrastes muy bestias día-noche, con una sensación muy desapacible por el viento, y lo que está haciendo es todavía dar esa sensación de aspereza en la tierra, ¿no? Tenemos una tierra que está áspera. Con lo cual, el laboreo estos días, pues todavía la poca humedad que tenemos en superficie, y eso que ha sido entre un otoño y un invierno, ha sido bastante lluvioso, o sea, tenemos reservas hídricas abajo, pero si estamos continuamente labrando y laboreando, pues lo que vamos a hacer es secar esa humedad de superficie, con lo cual vamos a tener problemas luego para las semenceras de primavera por falta de témpero. Bueno, que puede, lógicamente, y esperemos que así sea, que abril y mayo llueva. Entonces, en viñedo la utilización del ganado que veis detrás, pues queda limitado a ciertos años y en momentos muy concretos. Por ejemplo, este posiblemente de aquí pueden ir las ovejas, las cabras no, pueden ir a las viñas que ya se han podado para aprovechar y segar las cubiertas que tenemos. Nosotros no sembramos cubiertas, es vegetación espontánea que va saliendo. Generalmente lo que se hace es se va desbrozando en los meses de primavera. Haríamos lo mismo que decía el refranero de labrar, en vez de labrar lo iríamos desbrozando, ¿no? Lo iríamos desbrozando. Hemos empezado a implementarlo hace 3 años, el 2018 fue un año muy lluvioso, con lo cual no podíamos tener, no podíamos sacar unas conclusiones muy concluyentes, para la redundancia, porque había sido un año tremendamente lluvioso. Cayeron 711 litros cuando estamos en una zona de 450 litros, ¿no? Casi dobló lo de un año normal. El año 19 fue un año seco con 360 litros y vimos que los resultados fueron muy buenos, y el año pasado pues fue un año que llovió un poquitín más de la media, cayeron 520 litros, ¿no? Este año no sabemos cómo vendrá, pero lo que sí que estamos observando es que los rendimientos de la vid, o sea, la brotación de la vid fue normal en esos años, comparado con las tierras que sí que seguimos labrando. Eso lo comparamos observando la poda que dejamos el año pasado, que si dejamos una poda de un palo de 1 centímetro, este año medimos ese palo y vemos si en 2 yemas que dejamos, y dejamos este año otra vez 2 yemas, si hemos notado un decrecimiento o hemos notado que son más gordos. Si hemos notado un decrecimiento en las viñas que tenemos cobertura permanente y en las viñas que labramos notamos que no, que son más gordas, pues tendríamos un problema. O sea, estamos experimentándolo, pero lo que estamos observando es que se han comportado de manera muy similar, por decir completamente igual, las viñas que no se labraron que las que se labraron. O sea, el comportamiento del vigor de la vegetación de la viña ha sido completamente igual. Hablamos de que nosotros trabajamos con viñas que están muy equilibradas en vigor. Aquí, generalmente, en Ribera se hace una viticultura de exageración, ¿no? De exageración. Se exagera echando abono químico, luego se exagera con la serie de trabajos que hay que hacer, o sea, todos son gastos. Es gastar dinero para producir mucho que luego tengo que quitar porque me sobra y porque me está generando problemas. El vigor generalmente es un sinónimo de enfermedad. Una planta vigorosa, al final, es una planta enferma. Bueno, entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, el ganado ahora podía entrar, solo las ovejas, en las viñas que han sido podadas, pero no mucho tiempo, porque la oveja ahora, con la lana que tienen un problema, que se pueden enganchar en los pulgares de las viñas, que nosotros tenemos las viñas en formación en vaso, con lo cual el problema sería que podrían arrancarnos pulgares. Si metemos las cabras ya las puedes dar todo el verde que quieran, que como vean un arbusto van a ir allí. Entonces la viña para ellas pues es ese arbusto goloso que van a empezar a roer las yemas, van a empezar a roer la corteza y vamos a tener problemas. O sea, la cabra no se la puede meter en las viñas. Sí que he visto algún ejemplo muy interesante, he visto fotos, no he visto la realidad, de un tipo de bozal que se utiliza a las ovejas, que cuando la oveja se levanta para comer en la viña, se baja. Ahora mismo aquí, ya digo, la viña no está brotada, pero claro, no podríamos tenerla durante todo el ciclo vegetativo, que sería muy interesante. Lo interesante sería tener continuamente las ovejas y no tener que andar desbrozando, pues por los costes que tiene y por el abonado que íbamos a estar haciendo, ¿no? Y por el aprovechamiento de esa cobertura, que a veces da pena la cantidad de forraje, bueno, no que desperdiciamos porque se queda como incorporación para materia orgánica del suelo, pero sí que digo, pues mejor sería que pasase por el aparato digestivo de un animal y de esta manera volviese otra vez al suelo, ¿no?
Entonces, en el viñedo es esa forma de trabajo. En las tierras de regadío es la que hay ahora. Vamos a limpiar las tierras para que se pueda labrar fácilmente y sin que la hierba tenga esa capacidad de rebrotar otra vez, ¿no? De rebrotar. Jesús, Sí. te has muteado. ¿Se Ahora, oye ahora. ahora? Ahora sí. Vale. Decía que en el secano, después de cosechar, llevamos a las ovejas y se las va cambiando, pues lo mismo, cada día 25 áreas, cada día o depende de la comida que haya, o cada 15 horas, depende. Y se retiran, eso lo hacemos durante los meses de julio, agosto, septiembre, hasta el 15 de octubre, y a partir de ahí se empieza a sembrar. A partir del 15 de octubre empezamos a sembrar con una sembradora normal, no tenemos una sembradora de siembra directa, una sembradora normal, en este caso una solar, que se la ha pues, adaptado un poquito. Adaptarla un poquito es simplemente bajarle bien los brazos a tope, se pueden regular, que tenga siempre cuchillas nuevas para que entre mejor las cuchillas en la tierra, y poner doble rastra con un contrapeso detrás para que tape bien la semilla. Los resultados están siendo, en el secano se notan unos resultados magníficos. O sea, en un solo año se ha notado un rendimiento, o sea que los cultivos se agostan mucho más tarde, con lo cual termina mejor el ciclo, y que se cogen más kilos de productos, se cogen más kilos por ejemplo, este año miramos una prueba en avena, donde justo habíamos llegado pastoreando el año anterior con un cultivo de beza. Pero ya digo, siempre en esta forma de pastoreo, el agua que no las falte, no se las mueve. A partir de este tiempo ya, si no vienen lluvias, el ganado ya no se guarda por las noches. Aquí esta noche dan 4 bajo cero, pero las ovejas aguantan muy bien el frío. Lo que sería peor, también pensando en la tierra, sería unas lluvias en las que esté lloviendo y que tengamos el ganado pisando la tierra mojada. Entonces esos días se retiran el ganado, los días de lluvias, para que no tener ese problema. Y son un poco las tres formas, los tres focos de actuación en nuestras fincas. Me falta ganado porque en 30 hectáreas de secano, por ejemplo, no llegamos a cubrir pues 7, 14, unas 20 hectáreas. Me faltan 10 hectáreas, 10, 12 hectáreas que no cubro en verano, porque se llega el otoño y no han terminado, ¿no? Si vamos contando a razón de 25 áreas el día, pues en 4 días hacemos una hectárea, en 10 hectáreas tardamos 40 días en que las consuman, ¿no? Con lo cual nos falta ganado. Y ya digo, es la forma de trabajo que tenemos, con el mínimo gasto posible, y encima consiguiendo unos objetivos adecuados. No sé cómo voy de tiempo, que no tengo reloj. ¿Cómo voy? Vas bien, vas bien. Voy bien. ¿Cuánto me queda? Te quedan 5 minutos. Vale, pues bueno, quería poner un ejemplo del labrado. Estas tierras que estamos ahora, estamos en el lecho del valle. La capa freática la tendremos a 3 metros. El río ha estado bastante subido este invierno después del deshielo de las nieves. Claro, si nosotros venimos aquí, nosotros somos colonos de estos de presura que llegaron aquí en el siglo X, ¿no? Cuando esto se fue moviendo la frontera hacia el sur, y nos encontramos unas tierras salvajes llenas de sauces, de álamos, de zarzales y demás, pues lógicamente una vez que se limpian esas tierras, si nosotros las labramos muy fuerte, labramos un buen labrado, y vamos a conseguir unos objetivos muy grandes, ¿no? Entonces yo creo que se ha quedado tanto en la memoria que la gente no se ha planteado que yo que estoy en el mundo del vino, que sería el mismo ejemplo que si nosotros cogemos una copa de vino, un vino que esté cerrado, ¿no? Que la tempranillo es muy característica de ello, y movemos la copa para que coja oxígeno para airearlo, ¿no? Oxidarlo un poquitín para que de esa manera salgan un poco los aromas, salga toda la potencia que tiene ese vino, ¿no? Con lo cual, el problema es que se ha seguido haciendo y se ha seguido haciendo. Es más, se han utilizado las máquinas que se podían hacer aquí en La Vega, donde tenemos una capa de tierra fértil muy buena. O sea, tenemos una tierra franca, igual tenemos 2 metros de tierra franca donde estoy pisando ahora mismo, ¿no? Entonces,
se ha llevado ese mismo apero que se utilizaba en estas tierras a unos páramos frágiles, con una capa fértil de 10 centímetros, con unos suelos, ya digo, tremendamente frágiles, y está utilizando de la misma manera. Con lo cual, ahora mismo esos suelos están en jaque, están en la UBI. Lo que ocurre, claro, que están en la UBI están chutados. De momento aguantan, pero el día en que se les deje de chutar, porque se vayan acabando los recursos fósiles, se les deje de chutar de la cantidad de abonos químicos que se les está metiendo, esos suelos colapsan. Y nos lo están diciendo que están colapsados porque desde hace unos 20 años, 25 años, empezó a aparecer una hierba que no era propia de aquí, que es la Salsola cali, la hierba está del desierto, de las películas del desierto, que va dando vueltas. ¿Y cómo es posible que años como el 2018, que os he dicho, con 711 litros por metro cuadrado, que es la pluviometría que tiene Hamburgo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos una hierba del desierto? Pues es posible porque la tierra está totalmente desprovista de materia orgánica, está totalmente desprovista de vida microbiana, y ella tiene que de alguna manera protegerse. Ella, de su banco, de esas 300 a 600 semillas distintas, de variedades distintas, que puede tener en un metro cuadrado, ya vais sacando la hierba que necesita ese suelo para estar protegido. Y ya ha llegado un momento de que está tirando de la Salsola cali, que ya digo, es una hierba del desierto que está ahí pues para proteger el suelo. Claro, ¿y qué hacen los agricultores? En cuanto terminan de cosechar el cereal, rápido, para que no crezca mucho, porque es una hierba que es capaz de crecer con 0 litros de pluviometría. O sea, nace en julio, en el mes de julio. Aquí los meses de julio es raro el año que llueve, ¿no? Y puede adquirir pues 1 metro de diámetro, con lo cual, y encima tiene pinchos, con lo cual es una hierba que se va trabando en los arados, si va a ser en otoño, y no hay manera de avanzar, con lo cual lo que hacen es agudizar más el problema todavía. Labrar y labrar de esa, nada más cosechar, ya digo, exponiendo el suelo, quitando la rastrojera y exponiendo el suelo a la insolación tremenda del sol, a unas radiaciones muy fuertes que tenemos en los meses de verano, y agudizando más, agonizando más la tierra. Y claro, otro año pues intentará sacar hasta que los años muy secos se ven el daño que se puede hacer, porque claro, los años muy secos, los abonos químicos pues no hacen poca cosa. O sea, ahora mismo están echando el abono químico, imaginemos que no llueve en 40 días, ¿no? Pues si no llueve en 40 días, cuanto más abono químico eches, más vas a fastidiar esos cultivos verdes de cereales. Bueno, lo dejo aquí para la gente que quiera preguntar, pues tenemos las preguntas que queráis. Como comentaba antes, en el caso de Jesús, como se tiene que ausentar, te invitamos a que dediquemos ahora 4 minutos, por ejemplo, de preguntas o debate, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Ya sabéis que quiere intervenir ahora, ya habilita su micrófono y su cámara a ser posible, y que haga la pregunta o la intervención, ¿vale? Les has dejado impresionados, Jesús. No, bueno, pues yo vale. me lanzo Concha. primero, así saldrá más seguro. Primero me ha llamado muchísimo la atención cuando has dicho, quiero agradecerte la exposición en el campo. Nos has mostrado, como han dicho en el chat, a tus compañeras colaborando en el trabajo, lo cual ha estado muy, muy bonito. Muchas gracias, Jesús. Más nada. Ha coincidido que estaba aquí hoy, o sea que tenía que hacer este trabajo, vamos, tengo que cambiarlo. ¿No? Sí, sí. Bueno, que me llama la atención, tenemos viñedo y cultivos cultivos de secano y de regadío. No has dicho que hay cultivos. O sea, bueno, el secano hacemos rotación leguminosa cereal. Exacto, es que quedas por sentado que la rotación es imprescindible. Leguminosa cereal, leguminosa. Es más, este año las tierras primeras que pastoreamos, llovió luego en septiembre y se puso una vegetación había estado de bezas, se volvió a cubrir otra vez todo el campo de bezas y lo hemos dejado así. O sea, este año digamos que repetimos en un sitio, repetimos leguminosa. Repetimos leguminosa porque es que era absurdo, o sea, dices, bueno, es absurdo si esto ya está sembrado, ¿no? Buena gana de cambiarlo. Podríamos haber echado algo de cebada por encima o haber echado algún cultivo por encima, pero lo hicimos así. Y en regadío, pues lo que trabajamos bastante alfalfa,
Y cuando levantamos la alfalfa, pues metemos patatas, cebollas, cultivos de este tipo, ¿no? Cultivos de este tipo. Sí que hay una tierra que está muy cerca de aquí, pero ya no tiene derecho no tiene concesión de riego, pero sí tiene también la capa freática muy cerca. Y eso lo que estamos haciendo es simplemente dejarla de pasto permanente. Estamos segando, metiendo ganado. O sea, el año pasado segamos en primavera, metimos el ganado en otoño, de manera que estamos creando una pradera natural para poderla aprovechar para forraje también, para forraje, porque aquí, por ejemplo, este año el ganado todo el mes de enero ha tenido que estar cerrado. Todo el mes de enero ha tenido que estar cerrado, pues debido a que aquí el día 31 empezó a nevar y la nevada gorda fue el 9, cuando el Filomena, pero ya había nevado el 31 y estaba la tierra helada. Y luego cuando se quitó la nieve, el daño que hace el ganado en la tierra se queda tan hueca que con las patas pueden erosionar muchísimo. Entonces estuvimos otros 10 días más sin pastorear, esperando a que la tierra cogiese tempero, porque podíamos hacer mucho daño en las tierras. Aunque en ese caso no son tierras nuestras, son tierras municipales de ladera, pero bueno, a fin de cuentas la está aprovechando el ganado, ¿no? Tiraría cantos a mi propio tejado, aunque no sean mías las tierras. Claro, claro, la tierra hay que protegerla siempre, Exactamente. porque tiene que estar ahí. Exactamente. No se rehace con la misma facilidad que otras cosas, Eso ¿no? destruye. Vale, pues me has aclarado, tenía otra pregunta, pero me la has aclarado, que era lo de cuándo es más conveniente introducir el ganado. Ahora me ha quedado mucho más claro. Bueno, aquí claro, por ejemplo, ahora mismo, cuando salgan de aquí, que aquí podemos tener una semana en estos cultivos, ya vamos a llevarlas a las laderas. Las laderas son terrenos municipales, eran las zonas donde se pastoreaba en los meses que no, porque ahora no se puede ir a las tierras de cereal. Entonces, no vamos a conseguir todavía el momento óptimo de pastoreo. En algunas lo conseguiremos, pero en otras no. Por ejemplo, el año pasado, que llovió bastante, salió una gramínea que una vez que se grana, una vez que se espiga, ya no la comen. Hasta que vuelve. Entonces, se notaba la raya de dónde habían estado hasta que se quedó ahí. Pero bueno, hay veces que se puede hacer una segunda rotación de pastoreo y hay veces que no, o sea, depende de cómo venga. Este año, por ejemplo, gracias a la lluvia de otoño, aquí es que es un regalo, me refiero a otoño, septiembre, octubre, ¿eh? Noviembre ya sería muy tarde, se meten los fríos, ya no brota, pero septiembre, octubre ya está garantizada la otoñada, con lo cual se puede dar un corte ahí, se puede dar otro corte ahora, incluso otro corte en junio, julio. Otro corte me refiero a otra puesta de ganado. Serían esas tres formas de pastoreo, pero con una vez nos damos con un canto en los dientes. Generalmente en ciertas tierras de secano, laderas públicas y tal, con una vez que se meta el ganado, vale. Y luego tenemos un monte de encina que los días de viento frío, pues allí tengo otro vallado como el que tengo aquí, que si se pusiera el tiempo muy frío, estos días de atrás, por ejemplo, que se levantó el norte y venía muy frío, pues las metemos allí en el monte de encina. Aprovechan la bellota en otoño, o sea, generalmente el mes de noviembre, diciembre, enero, están en el monte de encina. Están en el monte de encina, que hay 10 hectáreas, pues tengo eso, a razón de 25 áreas al día, pues tengo 40 días de pastoreo. Preguntan Jesús por el chat, ¿qué porcentaje más o menos de la alimentación proviene del consumo de diente en el pastoreo? Si lo tienes estimado. Bueno, pues aquí, ya digo, te comentaba antes a ti en privado que la paridera la hacemos en nave, en el corral. Más que nada aquí porque no vamos a cordero, vamos a lechazo, estamos en la zona de Ribera del Duero y aquí la gente es muy fina con el tema del lechazo, ¿no? Aquí un cordero ya hay que sacarle muy tiernecito y en muy poquito tiempo. Entonces sí que hay una cultura de lechazo muy extendida y en ese momento el ganado, esos 30 días, lógicamente, no ordeñamos de momento, sí que queríamos empezar, pero no ordeñamos de momento. Esos 30 días sí que es todo su alimentación de forraje. O sea, no es de diente. En los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo vamos a poner el 50%. Es a diente y el otro 50% se desapoya por la noche en el corral, se guarda. Y ya llevamos una semana que no se guarda. Ya no llevamos una semana porque está el tiempo muy sano y no se guarda. Con lo cual ahora es 100% a diente las que no han parido. Las que están paridas es a diente. Y este año, debido a las condiciones del invierno, pues todo el mes de enero, desde el 28 de diciembre, han estado hasta finales de enero, han estado cerradas. O sea, ahí toda la alimentación era complementaria porque es que, joder, que teníamos 30 centímetros de nieve. O sea, no podían comer. Podrían, pero vamos, mejor cerradas porque además la tierra sufre mucho, ¿eh? Sufre mucho. Están haciendo una última pregunta, sí, que sería ¿cómo es el acceso a los pastos municipales? Bueno, aquí tradicionalmente
bueno, las cámaras agrícolas, ¿no? Siempre las cámaras las hermandades vienen del franquismo, las hermandades de ganaderos y pastores, ¿no? Digamos que se tiene un derecho a pastar en la rastrojera de los demás. Aquí tenemos un páramo, por ejemplo, que tiene 5.000 hectáreas, que es comunal de varios pueblos, ¿no? Pero solo para el pastoreo, o sea, luego la labranza es particular. O sea, hay derecho a pastar en las tierras de los demás, siempre y cuando, lógicamente, no hagamos daño. Pero luego las municipales, que este pueblo tiene 300 hectáreas de laderas, 600 hectáreas de laderas, en esas siempre se han pastoreado de forma natural. Cuando ya dije que empecé a poner en una zona muy cerquita del pueblo las ovejas, pues hubo alguien que se quejó incluso al ayuntamiento, que se veía pequeñas encinas, las encinas las protegíamos con sacos de patatas vacíos para que no se las comiesen y luego las quitábamos, ¿no? Pero bueno, siempre alguna la roían y tal. Y entonces, bueno, pues yo les dije que ya no por mí, sino por todo el que venga detrás, yo no iba a permitir que se perdiesen unos derechos de pastoreo de toda la vida, ¿no? Que habría que buscar las herramientas para que para que se pudiese compaginar el crecimiento de un pequeño bosque con el pastoreo, pero que yo no iba a permitir en ese sentido pues eso, prescindir de un derecho adquirido de miles de años, porque seguramente sea de miles de años, por un capricho de un señor que diga que no le gusta cómo están las ovejas ahí, ¿no? Entonces, ahí sí que me puse un poco beligerante en ese sentido y ahora se han dado cuenta que se ha recuperado una vegetación que estaba ya olvidada, Yo creo que ya la última pregunta, para dar paso a la siguiente ponente, que sería, ¿qué aperos de labrar son los que utilizas? Pues muy ¿Vale? poquitos, muy poquitos. Hombre, por ejemplo, aquí en la alfalfa sí que se ha metido un cultivador chisel. Se ha metido un cultivador chisel porque la alfalfa hay que levantar, hay que romper el rizoma de la raíz de la alfalfa porque si no puede ser tóxico sobre todo para cultivos herbáceos, ¿no? Puede generar una especie de toxicidad. Pero si no, ya digo que en secano solamente la sembradora no se utiliza más y en viñedo desbrozadoras y las que labramos, porque de momento estamos en transición, estamos viendo a ver cómo va, y las que labramos, pues un pase de cultivador muy somero, pero a unas velocidades muy rápidas, o sea porque eso sí que me ha enseñado la agricultura ecológica, que el gasto de combustible, una vez que la tierra está rica, es mucho menor todavía. Y cuando labramos en alguna viña vieja con caballo, pues es un pequeño cultivador, una pequeña grada, es suficiente. O sea, cada vez es un tema que cada vez me preocupa menos. La verdad que yo los aperos que tengo son todos, vamos, que si las mando a la chatarrería me iban a dar 200 euros por todo, ¿no? Que no valen gran cosa, es chatarra, sinceramente chatarra. Pues muchas gracias, Jesús. Nada, a vosotros, venga, saludo y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, complementa el sitio animal, comentar que, bueno, parte de tracción mecánica y parte de tracción animal. Ya está. Sí, exactamente, sí. Vale, venga, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu tiempo. Vale, a vosotros. Bueno, vamos a dar paso a María Catalán con su intervención sobre secuestro de carbono en pastoreo, en modelos más al sur, más del suroeste. María, como comentaba, en lo que va compartiendo pantalla. María, como comentaba, es doctorando del Grupo de Investigación Forestal de la Universidad de Extremadura, bajo la dirección de Gerardo Moreno y yo mismo, y está trabajando sobre buenas prácticas ganaderas y su relación con no solamente secuestro de carbono, sino otros servicios medioambientales. Y os dejo con ella, María. María, no sé si tienes... María, creo que tienes silenciado el micro. Ahora ya, ¿no? Sí, ahora perfecto, María. Se ve bien la pantalla, pero tienes que darle a F5. Perfecto. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí compartiendo con vosotros la experiencia. Pues como ha dicho Gonzalo, pues estoy implicada en diferentes proyectos y realizando la tesis doctoral sobre buenas prácticas en ganadería y su relación y su implicación en la salud del suelo y la biodiversidad. Entonces, bueno, aquí me voy a centrar un poquito más en el tema del carbono, pero también hablaré sobre otros servicios ambientales. Y bueno, ha sido muy buena la introducción de Jesús, ya que ha puesto en evidencia un poco la importancia del pastoreo, ¿no? Y de recuperar esas buenas prácticas de manejo del pastoreo, tanto en agricultura como en ganadería. Y bueno, pues vamos a empezar un poco pues, por el papel que juegan los pastos, ¿no? A nivel en el secuestro de carbono y otros servicios ambientales.
Los pastos ocupan una amplia superficie en la tierra, más de la mitad de la superficie terrestre desprovista de hielo. Son pastos, pueden ser pastizales, pastos arbolados, pastos arbustivos, pero están ligados a las prácticas de pastoreo y están ligados al pastoreo. La mayoría, muchas zonas están localizadas en zonas áridas y semiáridas de la tierra y están sufriendo graves problemas de desertificación. Pues como he dicho, pues cumplen diversos servicios ambientales, sociales y socioeconómicos para las poblaciones que habitan, ¿no? En nuestro contexto, por ejemplo, yo soy de Extremadura, pues podríamos poner el caso de la dehesa, ¿no? Que ocupa más de 4 millones de hectáreas en la península ibérica, y la importancia que tiene en la conservación de la biodiversidad, en la fijación de población rural y diversos servicios ambientales, ¿no? Recientemente se está poniendo en evidencia la importancia que tienen los pastos en el secuestro de carbono. Es importante saber que esto aún es difícil el estudio, porque hay diferentes factores que están implicados, ¿no? Variaciones climáticas, variaciones en el tipo de vegetación, diferentes manejos. Al final, sobre todo a nivel de literatura científica, es difícil establecer qué tipo de manejo se está haciendo de pastoreo. Si es un pastoreo continuo es fácil, pero si es un pastoreo planificado, un pastoreo adaptativo, pues influyen diferentes factores, cuántos animales, cuánto tiempo, en qué intensidad. Entonces, se está empezando a poner en evidencia la importancia que tienen los pastizales, sobre todo también, aunque la tasa de secuestro de carbono es baja, pero ocupan una amplia superficie en la tierra. Entonces, se está diciendo que más o menos entre el 25 y 30% del carbono de la atmósfera se podría secuestrar si se cambian los manejos de pastoreo en los pastos, ¿vale? Bueno, pues la importancia del pastoreo, ¿no? El pastoreo es quien mantiene todos estos servicios ambientales, quien promueve y fomenta el funcionamiento del ecosistema, pues como ha estado viendo un poco con Jesús, ¿no? Las plantas han coevolucionado con este impacto del pastoreo y están adaptadas al mismo, ¿vale? Sí que es cierto que ha habido diferentes cambios importantes, ¿no? en el pastoreo. Antes se trataba de un pastoreo generalmente dirigido por un pastor que iba guiando los animales a los pastos más apetecibles, que realizaba transhumancia durante el verano y se iba a los pastos más del norte y transterminancia, y además aplicaba el majadeo, ¿no? Y el redileo durante el sesteo o por las noches para fertilizar los suelos y además para prevenir ataques de depredadores, ¿no? Actualmente prácticamente todos estos manejos han desaparecido. El manejo se basa en un pastoreo rotacional estante, es decir, pues prácticamente es un pastoreo continuo de baja carga en el que los animales están durante mucho tiempo en superficies muy amplias. Entonces, ¿esto qué está ocurriendo? Pues está dando lugar a sobrepastoreo. Esto podría parecer África, pero no, esto es la zona de La Serena, Extremadura, en donde pues, los animales permanecen demasiado tiempo en una misma cerca y vuelven demasiado pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que las plantas pues, se sobrepastorean, dando lugar a suelo desnudo, erosión, pérdida pues, erosión hídrica, pues, pérdida del suelo por el agua, hasta que al final el suelo acaba siendo material muerto, ¿vale? Y luego, paradójicamente, en otras zonas está ocurriendo lo contrario, ¿no? Está habiendo una falta de pastoreo. Pues ya hay muchas zonas que se están matorralizando y están pasando de ser pastos a ser zonas arbustivas en las que el animal no puede acceder y cada vez hay más riesgo de incendios y pérdida de un poco de las funciones ecosistémicas que cumplían los pastos, ¿no? Entonces, ante esta situación reciente, en las últimas décadas han surgido diferentes estrategias de pastoreo
que podrían parecer novedosas, pero como vamos a ver, pues no lo son. Pero sí que es importante que hayan salido, o por lo menos se haya puesto en evidencia la importancia, ¿no? De que ya no el problema no viene determinado por el número de animales que estemos manejando, sino cómo estamos haciendo ese manejo. Entonces, estas estrategias de pastoreo se basan en altas densidades ganaderas, es decir, unos animales concentrados durante cortos periodos de tiempo y adecuados tiempos de recuperación. Pues también estaba diciendo Jesús que, bueno, que depende también de la época del año, pues lógicamente en las zonas de otoño o otoño-invierno, pues los tiempos de recuperación tendrán que ser mayores, ya que los pastos necesitan mayores tiempos para recuperarse, ya que la humedad y la temperatura no es la óptima. En primavera estos tiempos de recuperación van a ser más cortos, ya que las condiciones de humedad y temperatura son más óptimas para su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, como ha dicho Gonzalo antes, yo trabajo en manejo holístico. El manejo holístico es una manera de tomar decisiones en las fincas agroganaderas, que dentro de sus prácticas incluye el pastoreo planificado. Entonces, tampoco quería llamarlo manejo holístico porque al final el manejo holístico es más que una planificación de pastoreo, ¿vale? Pues hay diferentes maneras de referirse, puede ser pastoreo racional Wassan, pastoreo de alta carga, pastoreo adaptativo, pastoreo planificado holístico. Bueno, la idea es altas densidades, impactos cortos y tiempos de recuperación adecuados, ¿no? Hemos visto un poco que Jesús realmente está aplicando estas buenas prácticas, ¿no? Y como decía antes, esto no es algo novedoso, ¿no? Al final es algo tan antiguo como los grandes ungulados, ¿no? Pues Alan Savory, que es el fundador de manejo holístico, a través de la observación de la naturaleza, se dio cuenta de cómo los grandes ungulados en las sabanas africanas permanecían unidos gracias a la conexión depredador-presa, permanecían unidos en pastoreo, impactando durante cortos periodos de tiempo y luego dejando grandes tiempos de recuperación, ¿no? Entonces es un poco el realmente imitar a la naturaleza con nuestro manejo. Y bueno, pues lo que os voy a presentar aquí un poco pues son diferentes resultados de distintos proyectos con los que he colaborado, pues el Life Regenerate, también tenemos un grupo operativo aquí en Extremadura que se llama GoDESA, que está implementando el manejo holístico en diferentes fincas mancomunadas, y proyectos en colaboración con la Asociación Transhumancia y Naturaleza para el estudio de buenas prácticas en ganadería, ¿no? Y un poco lo que hablaba pues es evaluar los efectos del pastoreo holístico sobre la salud del suelo y biodiversidad. Entonces, para este estudio y para mi tesis se centran en 3 fincas que están localizadas, una en Retamal de Llerena, en Badajoz, y 2 en El Alentejo, en Elvas y en Campomayor, que llevan implementando manejo holístico, o sea, tanto la planificación de pastoreo como una gestión integral a la hora de tomar decisiones desde el 2014. Y se evaluó con 3 fincas, se comparó con 3 fincas localizadas en las proximidades, o sea, con 3 fincas control. Las zonas de estudio eran próximas a la zona de las fincas de manejo holístico. Y estos datos son de 2018, de la primavera de 2018. La idea es seguir y continuar con el estudio, pero bueno, a nivel personal, pues ahora voy a ser mamá dentro de poco y lo he sido dentro de poco, entonces esperemos que la próxima primavera podamos repetir los estudios. Y bueno, estas son un poco las variables que ha dicho Gonzalo, que además del tema de carbono, pues se ha estado estudiando, y vamos a ver un poquito los resultados. En relación a la salud del suelo, pues se han analizado todos estos indicadores que podéis ver aquí en la tabla de la izquierda, pues densidad aparente, carbono total, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. Entonces, sí que es cierto que todos los indicadores hubo una tendencia mejor en
en las fincas manejadas holísticamente. En relación al carbono total, el carbono total fue mayor en las fincas manejadas bajo el paradigma bajo la práctica de manejo holístico. La densidad aparente fue menor, aunque no hubo diferencias significativas. El nitrógeno también fue mayor, el fósforo y el potasio fueron mayores y fue mayor y hubo diferencias significativas, estadísticamente significativas, y el calcio también fue mayor. Es decir, en resumen, hubo una mejor calidad de suelo, una tendencia de mejor calidad de suelo en las fincas manejadas holísticamente. En relación al carbono hubo un mayores niveles de carbono, no obstante, no fueron significativas estas diferencias. ¿Vale? Luego, en relación a otros indicadores que ha comentado Gonzalo, pues también evaluamos el índice de salud de pastos. El índice de salud de pastos es un índice compuesto por distintos indicadores biológicos que evalúan la salud del pasto, pues desde cobertura del suelo, compactación, porcentaje de leguminosas, porcentaje de gramíneas perennes, regeneración del arbolado. Entonces es una puntuación que varía de más 100 a menos 100, oscila la puntuación de más 100 a menos 100, donde más 100 serían las zonas con mayor regeneración posible y menos 100 las zonas más degradadas, ¿vale? Entonces se evaluó el índice de salud de pastos y se obtuvo que hubo mayores valores en las fincas bajo manejo holístico. Específicamente, la cobertura del suelo fue también mayor y con una diferencia significativa. Esto es, como ha comentado Jesús, pues es muy importante, ¿no? El que el suelo esté cubierto, pues para que el ecosistema funcione bien, ¿no? Haya un buen ciclo del agua, el agua no se pierda por escorrentía, la microbiología del suelo tenga una humedad y unas condiciones óptimas para poder desarrollarse y poder descomponer la materia orgánica. Y bueno, sí que se vieron pues una tendencia a un mejor funcionamiento ecológico en las fincas bajo manejo holístico. Esto es curioso porque es una foto de la finca de Fensiñas en Elvas, en donde la regeneración, que podemos verlo como la falta de regeneración como un problema importante en la dehesa, pues como al implementar un modelo de pastoreo planificado, Manuel está usando unos tiempos de recuperación, unos 2-3 días por parcela, unas 300 vacas, las parcelas un promedio de unos 5 hectáreas, y unos tiempos de recuperación de 100 días más o menos en otoño, invierno y unos 40-45 en primavera, pues como aplicando este manejo, pues como chaparritos que parecían bonsáis de regenerado, que no tiraban para adelante porque enseguida venía la vaca y comía el rebrote, pues como estos chaparritos están tirando para adelante y han logrado conseguir una altura suficiente para evitar la boca de los animales. Luego también en relación a otros resultados, pues se ha visto que la riqueza de especies también fue mayor en las fincas bajo manejo holístico, de especies de plantas, ¿vale? Especies vegetales. Y bueno, y eso es un poco lo relativo al trabajo que he hecho yo con otros compañeros, pero bueno, también hay otros estudios, ¿no?, que abogan que implementar prácticas como, por ejemplo, el pastoreo multicerca o pastoreo adaptativo multicerca, que se llama MP, mejora el funcionamiento del ecosistema, ¿no? En este caso, en el estudio de Tiguetol de 2011, podéis ver ahí el título, pues observa cómo comparando el pastoreo de multipado con un pastoreo continuo fuerte y con un pastoreo continuo débil, es decir, a menor carga y con una zona de exclusión en Texas, ¿vale? Como el pastoreo multipado o multiparcela presenta menores tasas de suelo desnudo, mayor estabilidad de agregados, menor compactación del suelo,
y mayores contenidos de materia orgánica, como podéis ver en la zona resaltada, ¿vale? La zona de exclusión también estaría, en este caso, también presentaría niveles similares a la de materia orgánica de la zona de multipado. Aquí también en el pastoreo multicerca están utilizando unos 40 días en crecimiento rápido de descanso y unos 80 en crecimiento lento. Y luego también, no sé por qué no puedo pasar. En este estudio también se ha visto que además de tener en cuenta la práctica de pastoreo utilizada, en este caso también el pastoreo multicerca adaptativo, que también hay que tener en cuenta la fase de acabado, ¿no?, de los animales. En este caso se analizan el ciclo de vida completo desde la explotación, desde entrada de los animales hasta matadero, de 2 sistemas de carne de vacuno, uno de ellos de pastoreo adaptativo multiparcela, con acabado a pasto, y otro de ellos con una fase de engorde en el corral, ¿vale? Entonces, si no se tiene en cuenta el flujo completo de carbono, ¿vale? Es decir, si no se tiene en cuenta esta fase de acabado, pues se estaría viendo que presenta mayores niveles el flujo, ¿vale? Es menor en el pastoreo con el engorde de corral, ¿vale? Pero si se tiene en cuenta el flujo completo, es decir, la fase de acabado, debido a pues, todo el tema de piensos y de utilizados para el engorde en corral, pues el flujo, mientras el flujo de carbono en pastoreo adaptativo multiparcela es negativo, es decir, estamos compensando las emisiones de gases de efecto invernadero que pueda haber en campo a través del secuestro de carbono, mientras que en el acabado en engorde de corral el flujo sería positivo. Y bueno, pues un poco como conclusiones, pues que el potencial que tienen los pastos, si mejoramos las prácticas de la mejora de las prácticas de pastoreo, es una gran oportunidad para mitigar el cambio climático, ¿vale? A través del carbono en el suelo, principalmente por la gran superficie de pastos que disponemos, ¿no? Además, no solamente el tema del secuestro de carbono, sino también otros servicios ambientales de biodiversidad, mayor eficiencia del ciclo del agua, y que no solamente hay que tener en cuenta la gestión de pastoreo, sino que también hay que pensar en la fase de acabado, ¿no? Que a lo mejor es más complicado actualmente por los sistemas que, pues un poco lo que hablaba también Jesús, pues un poco también por lo que demanda el mercado de tipo de carnes, ¿no? Pero sí pensar que no solamente vale con analizar la fase de pastoreo, hay que ver también qué pasa después. Luego también, pues bueno, que además la implementación de estas prácticas puede suponer un aumento de la rentabilidad de las explotaciones, que también puede ser un problema para que continúe, ¿no?, el pastoreo y cumpliendo las funciones que cumple, tanto por la disminución de insumos externos, principalmente debido a la alimentación, ya que al mejorar el funcionamiento del ecosistema, pues se está aumentando también la productividad del pasto. Y luego también pues, la importancia de pensar no solamente en la rentabilidad de explotaciones a través de la venta del producto, sino en otros mercados emergentes, como puede ser el mercado del carbono o el pago por servicios ambientales o el cebo a pasto, ¿no? El otro día leí un artículo que decía por primera vez un ganadero cobraba por el carbono secuestrado en su pasto, ¿no? Pues yo creo que esto también es el futuro, ¿no? Y puede ser una oportunidad pues, para las personas que están mejorando y regenerando los pastos. Y bueno, también remarcar un poco la importancia de seguir estudiando pues, el papel de los pastos y cómo el pastoreo puede promover el secuestro de carbono en el suelo, ¿no? Y pues la importancia de seguir esas líneas de trabajo. Y bueno, y eso es un poco lo que quería contaros. Gracias. Muchas gracias, María.
El esfuerzo que estás haciendo, que es que no lo has dicho, pero estás para parir cualquier día de esto. O sea, que podría estar Jesús ahí recogiéndote para llevarte al hospital ahora mismo, como está haciendo con las ovejas ahí en su cerca. Y bueno, vamos a dar paso a, como comentaba antes, nos apuntamos las preguntas o los comentarios de la intervención de María y pasamos directamente a la de Alfred Ferris para luego hacer el debate conjunto, ¿vale? Alfred, como he comentado antes, es formador en tracción animal moderna, además él se dedica 100%, 365 días al año a la tracción, mayor parte del tiempo ahora mismo en la Rioja Alavesa, pero se mueve tanto por toda la península como el resto de Europa. Y es el secretario actualmente de la Asociación Nacional de Tracción Animal Anta la Esteva. Alfred, ¿estás listo? Vamos allá. Buenas tardes a todos. Bien, yo no soy un experto propiamente en el tema de secuestro de carbono, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que voy a hacer es hablaros de aquello a lo que realmente yo hago, ¿eh? Y cuál es la filosofía y el sentido de lo que hay detrás de ello y sus implicaciones con este tema, ¿eh? Pero todo desde un nivel muy a pie de calle, ¿vale? O en mi caso, más bien a pie de campo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, realmente todo el tema este del carbono, de las emisiones, del secuestro, de las reducciones, etcétera, etcétera, es un asunto que sin duda, pues bueno, tenemos que contemplar y va a haber que hacerlo cada vez más, ¿vale? Y yo me planteo un poquito esta visión desde un punto de vista de lo que consideraríamos o lo que se puede considerar el ahorrar, ¿vale? Que el ahorrar se puede hacer de dos maneras. Una es el ganar más, pero otra también es el gastar menos, ¿vale? Si consideramos que el ahorrar es ese reducir el tema del carbono, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí hay que decir bueno, que en los dos ámbitos principales en los que me muevo yo, por ejemplo, que es el ámbito agrícola y el ámbito forestal, pues inevitablemente entramos en paradojas, ¿vale? En contradicciones, etcétera. Pero que estableciendo un poquito las prioridades, digamos, y el orden de ellas, creo que podemos obtener, digamos, beneficios notables, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hablaros un poquito, voy a poner simplemente unas fotos, no es que tenga preparado ningún tipo de montaje ni nada, sí que voy a poneros unas fotos para ilustrar un poco a lo que me voy a referir. Digo unas cuantas referentes al ámbito agrícola y otras al ámbito forestal también. Bien, entonces voy a ver si me deja. ¿Estáis viendo? Ahora, No, no se ve, Alfred. ¿no? Vamos a ver. Estoy dándole a compartir pantalla, pero parece que no. Ahora estamos viendo el logo de SEAE. ¿Has compartido tú eso, Alfred?
Me temo que Alfred se ha salido de la reunión. Se ha puesto a darle a los botones. Vale, ahora le llamo. Bueno, no sé si está por ahí María. María, ¿estás por ahí? María. Sí. Pues si quiere la gente ir comentando contigo en lo que yo resuelvo con Alfred, los problemas técnicos, ¿vale? Era lo que yo te iba a proponer, que mientras Alfred Sí, vuelve, sí. yo, muchísimas gracias María por eso, por la valentía de estar aquí en estos momentos de tensión y por la exposición tan clara y tan interesante que nos hace. Y bueno, a mí me ha surgido una duda cuando, bueno, me ha quedado clarísimo lo importante que es dejar un largo tiempo de recuperación para conseguir realmente esas mejoras, ¿no? Tanto en biodiversidad como en secuestro de carbono. Pero has hablado de altas densidades, altísimas densidades. Ah, mira, ya está aquí, Alfred. Pero altísimas, o sea, un dato que has dado, me han notado 300 vacas en 5 hectáreas. Y luego mostrabas unos datos de suelo. Quería preguntarte la cantidad de nitrógeno que supone esas 300 vacas en 5 hectáreas. ¿Eso se ha medido de forma así más? Porque, claro, el nitrógeno es muy lábil, es muy móvil y lo suyo sería medirlo pues ya inmediatamente, ¿no? ¿Eso lo habéis hecho? Se ha medido, no se ha medido justo después del pastoreo, Ya. se ha medido lo que había en el suelo, no se ha medido justo después del pastoreo. Claro. Y más o menos, o sea, realmente los valores que se han dado no difieren mucho de otras fincas manejadas bajo un régimen más extensivo, por decirlo de alguna manera, o de otros estudios de la dehesa. Sí que es ligeramente superior en las manejadas en holístico, pero no. Ya, porque el nitrógeno se pierde enseguida. Entonces, claro, queda el que queda mínimo, que queda más o menos estable, ¿no? en todo el año. Pero a nivel, por El problema ejemplo, es que... de plantas, no hay, o sea, no se ve plantas nitrófilas al revés, Ajá, o sea, vale. no se ve que haya un exceso de nitrógeno, ¿vale? Porque al final luego va seguido de un gran descanso, ¿no? Entonces no se ve. Incluso se ve a veces más en dehesas que a lo mejor debajo de la copa de los árboles están mucho tiempo los animales. Y además, como es tan corto el tiempo, porque a lo mejor estamos hablando de que las vacas están 2-3 días, también depende del forraje que haya, pero están muy poco tiempo. Ya, bueno, pues como sugerencia y para callar quizás voces contrarias a la alta densidad de ganado, sí que, aunque no se mida, sí que podréis hacer una estimación de cuál sería la cantidad de estiércol residual que queda y cuál sería la cantidad de nitrógeno que aportaría ese estiércol. Yo te lo aconsejo porque las voces que oigo en contra siempre están a eso, pues que se llegue a superar los 170 kilos de nitrógeno por hectárea que no estaría admitido en producción ecológica. ¿Vale? Entonces, creo que podría complementar, es mi idea. No ¿Vale? sé si está Alfred ya listo. Yo le veo por aquí ya conectado. Alfred, ¿ya estás? Sí, estoy. Vale, perfecto. Me he recuperado, creo. Voy a intentar otra vez lo de compartiros pantalla, ¿vale? Que como os decía, son simplemente unas fotos, no es que sea propiamente un montaje, ¿eh? Para... Bueno. Ahora ya sí, Alfred. ¿Ahora ves? Sí, ya estamos viendo aquí. Vale. Vamos a ver si consigo ponerlo como... Bueno. Dale. F5, da F5. F5. No sale, ¿no?
No, pues, A ver. tienes aquí arriba, en la barra de arriba del todo, tienes un Ujú. símbolo que es un disquito. Luego como dos flechas y la cuarta creo que es de presentación. Es que tengo aquí algo que no me deja ahora mismo. A ver. Bueno, si lo consigo bien y si no, Bueno, pero se ve pues bien, se ve muy lo bien, vemos así. se ve bien. Mm, Es que no sé qué. Antes lo he hecho bien cuando íbamos a empezar, pero ahora no me deja. Si te subes arriba del todo, en la parte esta que es como color ocre, tienes unos símbolos aquí que tienes un disquete que es de guardar. Y luego tienes aquí otro que es de presentación, que es como un encuadrado con una T invertida debajo. ¿Lo Bueno, ves? vamos simplemente a verlo así y ya está. Bien, entonces, en el ámbito agrícola, una de las actividades a las que más me dedico es al tema de la viticultura, precisamente, ¿vale? Y en este ámbito, bueno, y en general en otros ámbitos relacionados con la agricultura, yo para ciertas cosas sí que, sabiendo que realmente el hecho de labrar es un factor que provoca, o sea, que consume materia orgánica y por lo tanto emite carbono, etcétera, etcétera, la opción de labrar o de no labrar, mejor dicho, en algunos viñedos o para algunos trabajos no me lo puedo plantear. Por ejemplo, en la zona donde estoy trabajando ahora, con suelos que las características del suelo, con altos contenidos de limos y arcillas de origen calcáreo, etcétera, por temas de estructura, manejo de la vegetación, activación de suelos, etcétera, la opción de labrar es necesaria, ¿vale? No me puedo plantear, por ejemplo, gestiones, al menos a largo plazo, basadas en no laboreo. Bien, pero obviamente podemos encontrar, es decir, por ejemplo, es un contexto muy diferente a esta otra foto, ¿vale? Esto es Guipúzcoa, ¿vale? La zona del Chacolí de Guipúzcoa, para que me entendáis. ¿Y qué ocurre? Pluviometrías mucho más elevadas como forma de control del vigor vegetativo, de prevención de enfermedades, etcétera, etcétera. Ahí las posibilidades de un manejo mucho más basado en el no laboreo son no solo posibles, sino son deseables, ¿vale? En cambio, en climatologías mucho más mediterráneas y en suelos como los que yo normalmente manejo, pues la función del laboreo es importante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí vemos algunas de las parcelas o de los sitios, tierras, etcétera, en las que trabajamos, los animales con los que trabajamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pero como os decía antes, al final todo es buscar un poco ese punto de equilibrio, de manejo, de técnicas y de gestión que permitan encontrar, por ejemplo, los acuerdos, los ententes necesarios. Y, por ejemplo, en viñedo, la idea de combinar manejos adecuados y mínimos de suelo con la presencia o la siembra de abonados en verde, con el hecho de todo lo que serían setos y fases perimetrales de las parcelas, de respeto del arbolado, de las fases arbustivas, etcétera, etcétera. Digamos que en cierta forma reequilibra, digamos, o ayuda a reequilibrar las pérdidas de carbono o las emisiones de carbono que se generan con el hecho de la mineralización de la materia orgánica y del laboreo, ¿vale? Y obviamente al hacerlo con tracción animal, pues supone también que, digamos, no quemar un recurso que es fósil, que necesariamente
es básicamente carbono, pero que no es regenerable, digamos. Mientras que con la utilización de los animales tenemos el recurso en ese sentido que, digamos, el alimento de los animales es forraje, y el forraje y las cantidades necesarias, etcétera, podemos en cierta forma considerarlas o incluirlas como fuente de sumidero, captación o como queramos decir de carbono, ¿de acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, sistemas de manejo en tierras y climatologías mediterráneas y tirando en algunos casos semiáridas, con pues el hecho de cubiertas vegetales, rotaciones, etcétera, etcétera, para minimizar, digamos, y al mismo tiempo restituir materia orgánica, equilibrar suelos, etcétera, etcétera. Y al final compaginar o equilibrar todos aquellos aspectos que, bueno, al fin y al cabo la agricultura en cierta forma es una simplificación de un ecosistema muy diverso para favorecer una o pocas especies en un entorno determinado, en este caso la viña. Pero ello no es óbice para que todos los sistemas de gestión que empleemos para llevar adelante todo lo que sería el ciclo anual de cultivo en un viñedo, etcétera, nos encamine lo máximo posible en una gestión lo más, por supuesto, lo más ecológica, porque todo lo que nosotros trabajamos en ecológico, pero además sostenible, equilibrada, perdurable, en fin, todos este tipo de factores, ¿de acuerdo? Bien, el factor, como decía antes, de utilización de abonados en verde, de gestión de setos y etcétera, etcétera, y la utilización de los animales, que por un lado las técnicas de trabajo que se utilizan con ellos son mucho más dulces, por así decirlo, mucho más respetuosas, y por otro lado la fuente de combustible, entre comillas, que usan es un recurso renovable y sumidero o captador de carbono, pues digamos que son los pros y contras entre los que nos movemos, ¿de acuerdo? Bien. El otro de los grandes campos en los que yo, bueno, que trabajo también, pero que además creo que existen posibilidades muy interesantes, sería el ámbito de lo forestal, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué sentido? Bien, yo abogo como sociedad, como personas, etcétera, necesitamos de ciertos recursos. Pueden ser, por ejemplo, para construcción, podría ser en ese caso la madera, o puede ser incluso para aquellas zonas en donde no haya otras fuentes, incluso como calefacción, es decir, como método calorífico, ¿no? Y me estoy refiriendo a las leñas. Bien, yo personalmente creo que el bosque, que es en nuestro imaginario colectivo el gran recurso equilibrado, sostenible y captador, digamos, de carbono como tal, pues yo abogo clarísimamente por lo que sería una gestión forestal sostenible. Y una gestión forestal sostenible implica pues que hay que hacer las masas forestales aquellos aclareos e incluso en su caso aprovechamientos digamos destinados a madera o recursos para industria, etcétera, y aclareos que pueden ser destinados, por ejemplo, para leñas, etcétera. ¿Por qué? Porque un bosque debidamente gestionado, al final lo que se llama la tasa de crecimiento vegetativo es muy superior al que
y por lo tanto, al ser una tasa de crecimiento vegetativo como fuente de captadora de carbono, también lo es en este sentido, es muy superior al que el bosque se convirtiera en una masa envejecida, digamos, o súper densa o superpoblada, etcétera, etcétera. Bien. Aparte de que obviamente estos bosques o masas forestales abandonadas o sin gestión, pues tienen un gran problema en nuestras climatologías, que es el del fuego. Y ahí sí que realmente tenemos una pérdida importantísima, digamos, de carbono y de recursos bióticos, etcétera, etcétera, si realmente estas masas se llegan a prender fuego, ¿vale? Bien, entonces, además, si además esta gestión, digamos, forestal sostenible la hacemos a través de la utilización de los animales, como es nuestro caso, ya por un lado el impacto, digamos, medioambiental es infinitamente menor, pero luego además, pues incidiendo un poquito más en lo que estamos hablando hoy, ¿no? Pues de nuevo sustituimos una fuente energética que es basada en un combustible fósil y bueno, pues que la maquinaria a nivel, digamos, de densidad energética del recurso combustible, pues son devoradoras en ese sentido, y la sustituimos por un recurso energético en el que el combustible, entre comillas, principal, al final, de nuevo, va a ser, digamos, una fuente renovable y una fuente, digamos, captadora en ese sentido, ¿vale? Bien, en cualquier caso, en el ámbito forestal, sin duda también yo veo un interés y unas posibilidades que bueno, van mucho más en la línea, lo mismo que en el ámbito agrícola, van mucho más en la línea adecuada y al mismo tiempo son mucho menos consumidoras o dependientes de recursos no renovables o de impacto medioambiental, con la utilización de los animales en vez de determinados tipos de maquinarias o de combustibles. Bien, yo lo voy a dejar aquí porque yo prefiero que sean más vuestras preguntas o vuestro interés o lo que sea, lo que pueda o no pueda haber suscitado el intentar, pues, que lo charlemos, que lo hablemos, que lo compartamos. Muchas gracias, Alfred. Pues si os parece, vamos haciendo intervenciones bien de micro, por chat, como queráis. No hay nada pendiente, ¿vale? Antes ya lo de María se ha comentado y se ha resuelto por chat y ya sois vosotros los que tenéis la palabra, ¿vale? Bueno, pues me lanzo yo otra vez. Ahora, sí, a lo mejor para que ya haya un poco un debate también entre los dos, porque ha habido una diapositiva que presentó María al principio en el que mostraba la capacidad de secuestro de carbono de bosques, pastizales, cultivos y otros, y además mostraba la capacidad de secuestro en el suelo y en la vegetación. Y la mayor parte es en el suelo. Y entonces me ha llamado la atención especialmente que la cantidad en pastizales era mayor que en un bosque. Entonces, y bueno, ahí me gustaría saber por qué, qué explicación puede haber por eso, aunque quizás ahora Alfred al hablarme, al comentar la necesidad a veces también de esos aclareos, pues pueda a lo mejor estar también favoreciendo el que
haya más materia orgánica en el suelo. En fin, ¿qué opináis o cómo me ilustráis sobre esa capacidad de secuestro de carbono entre el suelo y la vegetación, entre bosques y pastizales? Y tierras de cultivo también, si tenéis idea. María, también va para ti la pregunta, no sé si estás por ahí. Sí, estoy aquí. Está ahí. La imagen que aparece, sí que aparece que el secuestro en suelo es mayor, ¿vale? Y tanto en bosques como en pastizales. Yo creo recordar, no sé, porque la verdad hace tiempo que utilicé esta imagen y no tengo en mente la referencia cerca, pero creo que habla a nivel global. Entonces yo creo que una de las explicaciones podría ser por esa superficie, ¿vale? Y luego también por esa capacidad por decirlo de alguna manera, en los pastizales se producen una especie de pulsos de carbono. Al consumirse la hierba, ¿vale? Por los animales, entonces eso también está favoreciendo que el secuestro se haga en el suelo. No sé si me explico. Entonces, y luego creo que también puede ser la explicación eso por un poco, pues por la superficie que pueda ocupar, ¿no? Por supuesto, se ve también en la imagen que a nivel de bosques la vegetación tiene acumula mucho más carbono que en un pasto porque duran, por lo general son especies perennes, ¿no? de arbolado, ¿no? Que acumula más carbono en la vegetación que un pasto, que una planta herbácea, me refiero. Pero no sé, tendría que revisar la referencia para ver exactamente a qué se está refiriendo. En los sistemas más maduros a nivel de biocenosis, como por ejemplo el bosque, incluso más la selva, gran parte del carbono se acumula precisamente en la biocenosis. Mientras que los sistemas de pasto que están a nivel entrópico más cerca, menos evolucionados, tengo al niño aquí ya cabreado. La acumulación de carbono en suelo. Eso hace que, por ejemplo, en las selvas los suelos no sean fértiles, entre comillas, o la fertilidad dure muy poco, porque la materia orgánica está en la biocenosis, ¿vale? Esa es la causa de que los sistemas de pastizales sean muy buenos sumideros de carbono, porque ecológicamente están preparados para ello, mejor que los bosques. Es más estable el carbono en suelo que el carbono en la parte de biocenosis, en la parte de... Por eso quizás sea necesaria esa renovación, ¿no? Es lo que que hablabas tú, Alfred, de aumentar la tasa de crecimiento vegetativo gracias a intervención. A ver, la idea que a mí me ha quedado de lo que tú has dicho, ¿no? Pensamos a veces que lo mejor es no intervenir, no hacer nada, así no gastamos, pero ciertas intervenciones oportunas y bien hechas pueden ser más útiles para eso, para aumentar esa capacidad de secuestro. ¿Es cierto eso que...? En el ámbito forestal, sin duda. O sea, no estrictamente desde el aspecto de secuestro de carbono, pero tradicionalmente, por ejemplo, yo trabajamos en parques nacionales, zonas protegidas, zonas de especial sensibilidad, etcétera, etcétera. La gestión ahí ya se va decantando clarísimamente desde el ámbito, digamos, de los gestores de este tipo de parques, etcétera, se va decantando hacia la gestión, no ya exclusivamente hacia la protección. ¿De acuerdo? O sea, tradicionalmente estos ámbitos forestales, etcétera, la palabra clave ha sido protección, protección, protección y protección, ¿vale? Y es obvio, porque habían amenazas, porque habían presiones, etcétera, etcétera.
actualmente la palabra ya va siendo la de gestión, porque se ve, por ejemplo, que en las masas forestales ya realmente no hace falta hacer más hincapié sobre lo que es protección, porque al contrario, ya el problema el hincapié hay que hacerlo en lo que sería gestionarlas para que continúen siendo digamos, sostenibles, perdurables, etc. Un bosque envejecido pierde muchísimo a nivel de capacidad. Bien. Tienes que activar tu micro, Gonzalo. Perdona, estaban comentando por chat, Alfred, si tienes así en mente datos de emisiones de carbono entre lo que sería tracción animal y tracción mecánica, supongo que llevándolo a unidades equivalentes, bien de potencia, bien de por hectárea labrada. Yo personalmente ahora mismo no tengo esto y hasta donde sé no conozco estudios en este sentido, ¿de acuerdo? Podría hacer ahora algunas conjeturas, pero bueno, habría que trabajarlas un poco más porque realmente no conozco en ese sentido. En otros niveles, pues por ejemplo, en tiempos de trabajo o en calidad o eficiencia de los trabajos, etcétera, etcétera, sí que podría tener recursos, pero en cuanto al tema carbono no tengo recursos. ¿Y en cuanto a costes? Sí, en Porque, cuanto a costes. bueno, pues eso, pues por lo menos cuéntanos en costes y en calidad de trabajo, pues sí que también nos interesa. Sí, en cuanto a calidad del trabajo, bueno, desde el punto de vista, ahí intervendría, desde el punto de vista agronómico, no hay punto de comparación. Vamos a ver, yo soy valenciano, ¿vale? Y mi formación original es hortícola. En el ámbito hortícola, digamos que sería, el nicho por excelencia, digamos, de lo que sería una utilización. ¿Por qué? Porque son espacios relativamente pequeños, con trabajos intensivos, marcos de plantación estrechos, con una intensificación de los ritmos de trabajo, con aportes de materia orgánica, etcétera, etcétera. Sería el ámbito. Bien, agronómicamente hablando, además yo aprendí a trabajar en la zona de la Huerta de Valencia, no hay punto de comparación, ¿vale? No hay punto de comparación. Hasta el punto que, por ejemplo, sigue habiendo gente que, bueno, pues simplemente que los buscan los propietarios para que vayan a hacer determinado tipo de trabajos, porque después, por todo lo que supone estructura, etcétera, etcétera, de los suelos, pues claro, permeabilidad, etcétera, etcétera, no hay punto de comparación. Bien, en el ámbito en el que me muevo actualmente, que es en el tema del viñedo, como decía, en la zona de Rioja Alavesa, con suelos que son complicados, con fuertes contenidos de limos y de arcillas de origen calcáreo. La mecanización, aquí el gran problema, los grandes problemas hoy en día del viñedo son la compactación y la pérdida de estructura de los suelos, ¿vale? Compactación por pasos repetidos y muy frecuentes de maquinaria y maquinaria pesada, y además en el caso del viñedo siempre pasan exactamente por el mismo sitio, obviamente, y la pérdida de estructura de los suelos, que viene muy condicionada por ausencia de hierba total, la utilización de ciertas maquinarias, como por ejemplo los rotavators, etcétera, etcétera, y sobre todo el pisoteo, ¿no? Bien, en este ámbito, desde el punto de vista agronómico, el manejo con los animales, de nuevo, otro ámbito en el que no hay punto de comparación, ¿no? O sea, es increíble la parcela que puedo estar labrando yo y junto a la del vecino, que siendo exactamente los mismos suelos, parecen absolutamente algo totalmente, radicalmente diferentes, simplemente por el manejo, manejo en ecológico, dejando hierba o incorporando materia orgánica, pero también por el tipo de trabajo que se hace, el manejo de los suelos, en comparación a los que hace el vecino, pases de maquinaria, etcétera, etcétera. Bien.
eso es sin duda. Y, por ejemplo, en el ámbito forestal, aquí hay mucho menos trabajo hecho, aquí me refiero en España, pero por ejemplo Francia, Luxemburgo, sur de Bélgica, ahí hay mucho más trabajo hecho en zonas que además son mucho más lluviosas, con suelos poco portantes. Pues por ejemplo en los bosques también el problema de las compactaciones es un problema serio en los suelos forestales, ¿vale? Por eso se utiliza, digamos, en esos ámbitos, en esos sitios, también la tracción animal para mitigar o reducir o controlar estos problemas, ¿no? Y yo insisto, bueno, pero porque está dicho en el chat. ¿Y en cuanto a costes? En cuanto a costes económicos, Sí, sí. claro, es verdad. Básicamente es un poco difícil establecerlo porque ahí intervienen muchas otras cosas. Pero para que te hagas una idea, para que no digas que no quiero contestarte, podríamos decir que el manejo de un viñedo con tracción animal vendría a rondar prácticamente el doble, digamos, de hacerlo con tractor en cuanto a manejo de suelos al cabo del año, ¿no? Pero ahí hay muchos matices, ¿eh? Pero bueno, para dar una cifra, porque no tenemos... El doble, más o menos, el doble, hacerlo con tractor frente a hacerlo con tracción animal. No, al revés. Hacerlo con tracción animal frente a hacerlo con tractor. ¿Cuesta el doble? Sí. El coste es mayor. Eso es. Vale. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta todos los otros costes externos. Es simplemente lo que es criar al animal, mantenerlo. Vale. Por eso te digo que en realidad hay muchos matices, pero, claro. O sea, si los ponemos todos los matices, pero eso ya implica mucho más, un estudio más pormenorizado, ¿no? Porque están, o sea, si empezamos a contar todo lo que son inputs de un lado y del otro, más luego de costes añadidos o no añadidos, etcétera, etcétera, bueno, es difícil o mucho más exhaustivo, ¿no? Pero para dar así una respuesta rápida, pues te puedo decir que iría por ahí la cosa. En algunos casos no llega, estaría entre 1,5 y 2 veces. Pues comentar que de todo modo es que sí que hay trabajos de tracción animal, el contexto, por ejemplo, esto de la dehesa, que sí o sí se tiene que hacer con bestias, que se dice aquí, vamos, que por ejemplo es la saca de la corcha, que es un trabajo forestal al fin y al cabo. Si no es con mulas o con cualquier otro tipo de caballería, prácticamente es imposible. O en determinados cotos cinegéticos, también para sacar las piezas del monte una vez abatidas, también se tiene que hacer con monturas, no se hace de ninguna otra manera. ¿Vale? Y luego lo que has comentado también, Alfred, de más allá de la cuestión de la sustitución necesaria de la maquinaria de tracción basada en el combustible fósil, ¿no? Que nos pueden venir ahora por la línea de la tecnología del litio como acumuladores y electricidad de fondo, que también tiene detrás muchísimos problemas ambientales, ¿no? De cómo se genera, cómo se acumula, dónde se extrae ese litio, etcétera. La tracción animal sigue siendo o debería seguir siendo una opción a contemplar. Otra cosa es que las administraciones no lo tengan en el portfolio, por así decirlo, y por ejemplo cuando haces la solicitud de ayuda a jóvenes agricultores o ganaderos, no te contemplen como inversiones pues la compra de los aperos, cuando son para tracción animal, o del caballo, cuando es para tracción animal, etcétera. Pero... Efectivamente. Sí, ese problema existe realmente, pero bueno, por ejemplo, incluso a nivel de costes y mucho más desde el punto de vista medioambiental, digamos, por ejemplo, esto en el sur de Bélgica, la zona de las Ardenas, son comarcas muy forestales, ¿vale? Y todos los primeros, segundos y terceras entresacas de las masas forestales se hacen con
con animales, ¿vale? Eso permite que hayan pues 200, 300 profesionales trabajando, digamos, de continuo en esos ámbitos, ¿eh? Bien, pero es que ahí, a nivel de costes, determinados tipos de trabajos es más económico, además, hacerlo con los animales frente a hacerlo con maquinaria, ¿vale? Entonces, los animales se ocupan de determinadas fases del trabajo, por ejemplo, arrimar, digamos, lo que son los fustes, las piezas, a la orilla del camino, mientras que ya después la maquinaria hace el trabajo de llevarla desde la orilla del camino hasta el cargadero donde vendrá el camión a cargar, ¿de acuerdo? Y ahí, económicamente hablando, es más rentable, más económico, ¿eh? Y después, desde el punto de vista medioambiental, pues bueno, hay pocas dudas, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando nos llaman para trabajos normalmente en España son ámbitos de este estilo, ¿vale? Varias de las fotos que habéis visto ahí, pues es por ejemplo, un parque nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, ¿vale? Es una isla cortegada que es una auténtica maravilla, es un jardín botánico la isla, toda de por sí, pero hay un sector que en su momento se introdujeron eucaliptos y había que quitar los eucaliptos, ¿de acuerdo? Pues sacamos 600 toneladas de eucaliptos de esa parte de la isla y por encima de todo, obviamente, no se quería meter allí ningún tipo de maquinaria, porque entre otras cosas es que no hubiera cabido, es decir, el destrozo hubiera sido, teniendo en cuenta que es un parque nacional. Bueno, pues ahora este verano pues iremos a otra zona de Galicia donde hay una turbera en ladera, una de las pocas turberas, es una zona de estas LIFE de la Unión Europea, etcétera, etcétera, pues hay que cortar los árboles, o sea, regenerar, digamos, una turbera de tipo natural. Obviamente, pues ahí no se puede hacer de otra manera y pues lo haremos nosotros, ¿eh? Bien, por un lado está la vertiente, digamos, económica, por otro lado está la vertiente medioambiental, ¿eh? Precisamente hay una pregunta en el chat de un gallego y pregunta, él quiere empezar con tracción animal y dice que qué tal con un desnivel del 26-27%, que si eso iría bien con caballerías o con vacas, plantea con vacuno, vamos. Con desnivel de 27% la ladera, ¿no? Para sacar Sí, la la madera. ladera, sí, sí. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Sí, vamos a ver. Nosotros hemos trabajado con laderas de 45 grados, o sea, un 100%, ¿vale? Un 100% de lo ideal, sino que además hay que extremar las precauciones, hay que ser muy técnico trabajando en esas condiciones que se llaman de fuerte pendiente, ¿de acuerdo? Hacia abajo, un 26-27% es una pendiente casi ideal para trabajar, ¿de acuerdo? Hacia arriba habría que hacerlo con cable, con polipastos ya, y eso son otras técnicas de trabajo, ¿eh? Pero hacia abajo no hay problema. Pregunta si con vacuno. Si, comparando vacuno con caballerías, ¿qué sería mejor en este contexto? Ningún problema, ¿vale? Es más, lo del vacuno o caballerías es más en parte por cultura, etcétera. Son las costumbres de las zonas, etcétera, etcétera, ¿vale? La gran ventaja de los équidos, sean mulas, sean caballos, es la rapidez en el trabajo, es decir, la productividad del trabajo. Son más rápidos trabajando, ¿de acuerdo? Ese fue el motivo por el que se sustituyó la fuente prioritaria de trabajo en el ámbito agrícola también y en el transporte, que han sido siempre vacas y bueyes, hasta hace 150 años, han sido siempre vacas y bueyes, que se sustituyó por los équidos, ¿vale? En el caso de Castilla, las mulas, en el caso de la huerta valenciana, pues los caballos, etcétera, etcétera. La productividad se incrementa mucho, ¿eh? Y más en el transporte. Los bueyes y las vacas son muy lentos, ¿vale? Y los caballos más rápidos.
Preguntan también por aperos modernos para tracción animal. Pues es muy buena pregunta y hay que ver en cada caso y para cada trabajo depende qué. Es decir, se hacen aún hoy en día aperos modernos y en países, por ejemplo, como Francia, hay varias empresas que los hacen, muchas más en Estados Unidos, pero aquí, por ejemplo, son escasos y depende para qué trabajos puede ser conveniente intentar recuperar algunos de los antiguos, que a veces son buenos, si no mejores incluso, ¿vale? En el diseño también de aperos y herramientas, etcétera, para tracción animal, también hay muchísima cosa, como en todo, ¿vale? Hay algunos, por ejemplo, en Francia, muy molones, muy I+D+I, pero bueno, que no siempre puedes adaptar a realidades diferentes, concretas de otros ámbitos. Yo no puedo trabajar las viñas que trabajo aquí con herramienta como la que hacen en Burdeos. Es imposible, es que es otro contexto, no tiene sentido. Yo la herramienta que yo utilizo me la hago yo, toda la herramienta la hago yo y punto. Como yo sé lo que quiero y sé cómo hacerla, solucionado. Do it yourself, totalmente. Hazlo tú mismo. Exacto. Vale, pues no sé si hay más intervenciones. Ya estaríamos en tiempo extra. Pregunta también por aquí si hay sembradoras. Sembradoras las ha habido específicas para tracción animal, pero se pueden utilizar las mismas sembradoras que se utilizan los que utilizan los tractores. Exactamente, se pueden utilizar también. Todo depende de en qué contexto, qué número de animales vas a necesitar, cómo la vas a tener que adaptar, etcétera. Pero sirven las mismas. Y las ha habido y las hay todavía, lo que pasa es que hay que recuperarlas porque esas ya no las fabrican, las han habido y las hay específicas para tracción animal. Vale, pues si no hay más intervenciones, María, te has visto eclipsada por la tracción animal. ¿No está por ahí María? ¿Se ha ido ya? Vale, pues no sé si quieres despedir tu Concha, ya que estás por aquí. Bueno, pues vale, pues como quieras, Gonzalo. Conclusión, yo creo que hay que llevar el pasado al futuro, porque nos lo pide el día de hoy, ¿no? Nada, daros las gracias a todos. Gracias, Gonzalo, por la organización, gracias a SEAE por permitirnos pasar este rato tan ilustrador. Gracias a los ponentes por vuestras palabras y vuestro tiempo. Y nada, y gracias a todos que me habéis acompañado. Pues ya que me dejas que lo despida, pues lo voy a decir. Hoy he disfrutado hoy es mi cumpleaños y he disfrutado con todos vosotros este rato. Así que nada, que tengáis felices 365 próximos días y nos vemos por SEAE. Muy bien, muchas felicidades, Concha. Ni el día de tu cumpleaños te das un respiro. Esto es ya. No, hombre, como que no, este es el mejor respiro. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Alfred, siempre. María y Jesús. Un saludo. Hasta siempre. Felicidades, Concha. Pues sí, les vamos a dar, yo me gustaría darles un aplauso. Podemos darles un aplauso, María. A Jesús se lo contamos luego. Un aplauso, podemos activar ahora nuestros micrófonos y un aplauso a los ponentes. Gracias. Bueno. Pues nada, un abrazo. Ahora que os veo aquí a las 4. Que tengas una buena tarde, lo que te queda. Lo que me queda, no, he tenido buen día. Sí, ha sido chulo. Gracias. Hasta luego. Pasarlo bien, cuidaros. Adiós. Chao.
Hombre, Jesús, Concha, hola. felicidades. Que me parece Gracias. como la verdad. Gracias, campeón. He tenido un buen día, sí. Hoy han tenido un detalle mis alumnos. Me han hecho casi llorar y todo. Me han traído una caja de Miguelitos, que sabéis que es un pastel típico de aquí, Sí. con sus velitas, que han encendido las velitas y todo. Me ha encantado. Bueno, ha sido... Y una notita que me la voy a guardar para toda la vida, diciendo que eso, pues feliz cumpleaños, en fin. Un poco de peloteo, pero bueno, es un detalle. No tenían por qué haberlo hecho. O sea que... Efectivamente. Pues me han dado una alegría muy grande. Sí. Venga, pues nada, cuidaros Bueno. mucho y nos vamos Igualmente. viendo. Venga, Adiós. Chao. Adiós. A cuidarnos.